Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva clase de programación avanzada. En la clase de hoy vamos a hablar un poquitito acerca de los contenedores. Vamos a decir qué cosas son los contenedores acá en la programación orientada a objetos, qué consideramos como contenedores y cuáles son los beneficios que nos trae utilizar los contenedores. Ya, es decir, nuestras soluciones pueden funcionar sin contenedores, sin ningún problema, pero un contenedor trae cierta, es considerado una buena práctica que me permite a mí realizar ciertos tipos de factorizaciones, de mejora de código y de escribir más limpio mi código. Ok, entonces el objetivo de la clase más que nada es hablar de la asociación múltiple entre clases, que por eso es que necesitamos los contenedores, ahí les voy a hablar un poquitito después, y de los contenedores implementados con arreglo, que son los que vamos a estar viendo. ¿Ok? Bueno, primero, un contenedor no es más que lo que ustedes conocen como, quizás los que han trabajado con Python o algo así, como listas. ¿Ok? Es una estructura de... A ver, es una estructura de datos que va a almacenar varios datos. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, ¿cuándo yo voy a necesitar un contenedor? Cuando tenemos relacionamientos múltiples entre clases. ¿Ok? Yo puedo tener, ya lo hemos visto, entre dos clases ya sabemos que podemos tener un relacionamiento de uno a uno o de uno a muchos. Por ejemplo, ahí si un alumno puede asistir como mínimo a 5 carretes, eso quiere decir que el alumno puede asistir a 5 o muchos carretes. ¿Ok? Por lo tanto, nuestra clase va a tener relacionamiento múltiple. ¿Qué quiere decir relacionamiento múltiple? Que la clase alumno ya va a estar relacionada con más de una instancia de la clase carrete. ¿Ok? Entonces, ¿a cuántos carretes como máximo puede asistir al alumno? Bueno, no se sabe. No hay un máximo todavía establecido acá. ¿Ok? Entonces, podemos decir que la clase contenedora o contenedor también la podemos llamar como lista. Porque al final lo que nosotros, a ver, el problema que nos trae Java es que un arreglo, como ustedes vieron, tiene un tamaño fijo. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer algo para de alguna manera poder insertar, eliminar elementos sin preocuparnos del arreglo. ¿Ok? Sin preocuparnos, es decir, hacerlo transparente y decir, mira, agrega este elemento, agrega este otro, etcétera. ¿Ya? Entonces eso es un poquito lo que nos hace el contenedor. Es como que nos oculta la lógica del arreglo, ¿ya? Dentro de una clase, para poder utilizar esa clase como si fuera una lista, ¿ok? Fíjense que no es solo tener el arreglo, es decir, interiormente tiene un arreglo que es donde guarda los datos, pero también va a tener lógica para insertar un dato en el arreglo, para eliminar un dato que ya existe, para buscar un dato, etcétera, etcétera. Entonces esa lógica también forma parte del contenedor. Si yo tengo solo un arreglo, no puedo hacer todo esto ya. No puedo, es decir, puedo insertar, pero necesito ver cuál es la última posición que está ocupada, insertar en esa posición, etcétera. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, una lista o contenedor es precisamente una lista que almacena múltiples instancias de un objeto. ¿Ok? Entonces, en esta unidad utilizaremos arreglos para implementar las listas o contenedores, que viene a ser lo mismo, ¿ya? Es decir, por detrás lo que va a estar implementando... A ver, una lista es bien amplio. Una lista puede ser implementada de muchas maneras, ¿ya? Pero la lista lo que a mí me interesa es que guarde varios datos, ¿ya? Cuando hablo lista también hablo de contenedores, es lo mismo. Ya, necesito que almacene varios datos y entonces tiene que tener los métodos de insertar, eliminar, buscar. ¿Ok? Entonces, como está implementada por detrás, en realidad me da un poco igual. Pero en este caso vamos a estar implementándolo con arreglo. Ya más adelante vamos a ver contenedores también con listas enlazadas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero por ahora vamos a ver contenedores con arreglo. ¿Ya? Entonces, los atributos mínimos que vamos a necesitar para implementar una lista es el arreglo, ¿ya? El arreglo que es el que va a estar almacenando los datos. Aquí tenemos un arreglo. Esa lista puede tener máximo 20 datos, 20 instancias o lo que sea de la clase alumno. Puede tener máximo 20, ¿ya? Entonces, el tamaño máximo, por eso es que aquí dice que es opcional. Porque yo el tamaño máximo lo puedo obtener a través del length de esta lista. ¿Ok? O simplemente lo puedo dejar aquí como un atributo. A mí me gusta dejarlo como un atributo para hacer referencia a él como variable y no estar haciendo punto length todo el rato porque
es más descriptivo cuando tengo algo que dice tamaño máximo, ¿ya? Que decir lista.len. Ya, el que es programador lo entiende, lista.len es el len de la lista, pero explicitando a qué se refiere es mucho más limpio el código, ¿ok? Entonces, cantidad de elementos actuales. ¿Por qué necesito tener estas dos cosas? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué necesito tener un máximo y una cantidad de elementos? Porque puede que no esté listo el arreglo, o sea, no esté lleno el arreglo. Exactamente, exactamente, precisamente por eso. Porque yo en un arreglo, cuando yo lo instancie, es decir, cuando yo cree el arreglo, a pesar de que aquí yo digo que puede tener 20 alumnos, el arreglo empieza vacío, ¿ok? Empieza sin ningún alumno, ¿ok? Y entonces yo lo que voy haciendo es agregando alumnos y a medida que voy agregando alumnos es que voy actualizando esto que se llama cantidad de elementos. Pero el tamaño máximo siempre se queda fijo. El tamaño máximo es fijo, ¿ok? La cantidad de elementos es la que va variando a medida que yo inserto o elimino elementos. ¿Ok? Entonces, operaciones típicas que puedo utilizar. Buscar, ordenar, ¿ya? Fíjense que estas son funcionalidades que el arreglo en sí no me las da. Es decir, en la librería estándar hay maneras de utilizar clases que hacen todo esto, pero para ver nosotros un poquito cómo funciona esto por detrás, es que hacemos esto, ¿ok? Entonces, pero el arreglo como tal, el básico de Java, ¿ok? No tiene, no tiene funcionalidades para buscar, para ordenar, ni nada de eso. Entonces, cuando yo quiera hacer funcionalidades sobre un arreglo, yo la puedo implementar como métodos de mi clase contenedor. ¿Ok? Entonces, todo lo que pueda hacer sobre un arreglo, como buscar, ordenar, desplegar, que es como imprimir, ¿ok? Obtener, que obtener un elemento puede ser dado una posición o dado el root, si es una persona, lo que sea. Obtener. Eliminar, que es eliminar un elemento. Aquí también se podría poner insertar. Insertar. ¿Ya? Todo eso que pueden ser métodos sobre nuestro arreglo, sobre los datos que estoy guardando, pueden ser funcionalidades típicas de mi clase contenedora. Ya, en este caso, el diagrama de clase de un contenedor quedaría algo como lo que ven en pantalla. Ya, primero, una variable interna que es privada. En este caso le estoy llamando lista. Ustedes les pueden llamar como quieran, le pueden llamar lista alumno, como quieran. Pero esta es la variable, es privada. Aquí lo ven, recordando un poco. Ese negativo significa que es privada. Exacto, exacto. A ver, no entendí lo del tamaño máximo del arreglo porque esta es la variable si el 20 ya te dice tamaño máximo. Ah, ya. Eh, a ver, no es necesario tener esta variable, por eso es que ahí dice opcional. No sé si ven que dice opcional. Ya, no es necesario tener esa variable tamaño máximo. Pero desde el punto de vista del código, después cuando yo vaya a utilizar la cantidad máxima de estudiantes, es mucho más limpio decir, oye, quiero el tamaño máximo. Ya, que no decir lista.len, que es lo mismo, ¿no? Decir lista.len que tamaño máximo. Digo lista.len. Eso me queda como ya, el que lee el código, si sabe programación, claro, sabe que estoy pidiendo la longitud de la lista. Pero si yo pongo directamente esta variable, ya saben que lo que necesito es el tamaño máximo, que es lo mismo, pero está como más explícito. Pero como les decía, no es obligatorio, ahí ven que es opcional. Ustedes pueden implementarlo sin esta variable sin ningún problema. ¿Ok? Incluso pueden hacer un get que sea get tamaño máximo y que devuelva el len de la lista. Y no tener ninguna variable interna. Pero es por un tema de limpieza en el código más que nada. ¿Ya? Es opcional, lo pueden hacer. Esa variable la pueden crear o no, como ustedes quieran. Ok, entonces, internamente tenemos esto, que es la lista, que es un arreglo de alumnos. Esto es en dependencia de lo que sea el contenedor. Por convención a los contenedores les vamos a llamar lista y el tipo que almacena. Por ejemplo, esto lo que almacena es alumno, pero puede haber otra que almacene, qué sé yo, un contenedor de enteros. Entonces sería un arreglo de enteros. O un contenedor ¿de qué puede ser más un contenedor? Un contenedor de profesores, un contenedor de hospitales, no sé lo que sea. Entonces esto sería, si fuera un contenedor de hospitales, sería lista hospital. ¿Ya? Eso es, este nombre que le vamos a poner aquí es el nombre de la clase
que conforma su arreglo interno, es decir, el nombre de la clase de los datos que está almacenando. Ya. El tamaño máximo siempre va a ser entero, la cantidad de elementos siempre va a ser entera. Y aquí tenemos un buscar, que este buscar puede tener diferentes formas. Puede tener buscar por posición, buscar por root, buscar por lo que ustedes quieran en realidad. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el buscar. Y también podemos hacer que devuelva true o false en caso de que lo encuentre true, en caso de que no lo encuentre false. O incluso podemos hacer que devuelva una posición. En caso de que lo encuentre, la posición donde lo encontró. Y en caso de que no lo encuentre, que devuelva un -1. Ya, eso es otra opción. A mí me gusta más implementarlo con posiciones porque me permite después cuando quiero eliminar, a la hora de buscar, obtener la posición directamente. Ya, porque si no, cuando implemente el eliminar, tengo que decir, ya si existe, entonces yo manualmente buscarla, es decir, no manualmente con un for, pero dentro del eliminar, estar buscando en qué posición está. ¿Ya? Entonces para eso mejor defino el buscar y luego dentro del eliminar le digo ya busca. Si está -1 es que no lo encontraste. Y si hay algo distinto a -1 es que lo encontraste y ya tengo la posición en la mano, no tengo que buscarlo. Ok, ordenar, bueno, ordenar puede ser que devuelva void y que simplemente lo que haga es ordenar este arreglo interno y listo. Como una función que ordene el estado interno de la clase. Yo le doy ordenar y ordena ese arreglo. Listo, no me devuelve nada. Ya. Desplegar es como el toString, que lo que hace es imprimirme los alumnos que hay en la clase. Obtener puede ser obtener por posición, puede ser obtener por root. ¿Ya? Este, más allá de buscarme la posición, lo que hace es darme el estudiante que cumple eso. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estoy obteniendo por root, él busca el root. ¿Ya? Busca eso. Incluso este, si yo quiero buscar por root, puede complementarse con el buscar. ¿Ya? Puede decir, oye, búscame este alumno por este root. ¿Lo encontraste? Sí, mira, está en esta posición allá. Y devuelvo lo que tiene la lista en esa posición. ¿Ya? Pero el obtener generalmente lo que devuelve no es una posición, ni un true, ni un false, sino que devuelve un alumno en este caso, porque es una lista de alumnos. Devuelve un alumno como tal. ¿Ya? Y bueno, el eliminar simplemente elimina dado un criterio, ya sea por la posición, o por el root, o por lo que sea. ¿Ya? Ustedes pueden ahí definir el método de eliminar bajo el criterio que ustedes deseen. Ok, y el insertar igual, al insertar yo le puedo pasar un alumno y que me inserte el alumno dentro de esa lista. Entonces, cuando tengan eso en un diagrama de clase, por ejemplo, este es un contenedor de personas, fíjese que es exactamente lo mismo. La única diferencia es que aquí ahora en vez de decir alumno dice persona, y bueno, aquí le cambiaron el nombre a la lista, pero igual puede llamarse lista, esto es un nombre variable, no afecta en nada. Y fíjense que ahí como dice persona, esto tiene que ser un arreglo de persona. ¿Ok? Bueno, aquí dice registrar persona, que en realidad es insertar. Ya, es insertar algo dentro de ese arreglo. Eliminar es eliminar una persona de ese arreglo. Obtener, me pasan una posición y yo tengo que devolver la persona. Bueno, eliminar elimina por root, el insertar inserta dado una instancia persona que me dan, y get cantidad de personas lo que hace es un selector de esta variable que está acá para poder tener la cantidad de personas desde afuera. Ya, el máximo en realidad al que está afuera no le interesa mucho. Y bueno, el constructor, fíjense que el constructor yo le paso la cantidad máxima que pueda almacenar mi contenedor para saber de cuántos elementos creo el arreglo interno. Recuerden que el constructor siempre lo que hace es inicializar el arreglo interno. ¿Ok? Bueno, el arreglo interno no, todas las variables internas. Entonces, por lo general, ¿por qué creen ustedes? A ver, aquí tengo tres variables. Tengo tres variables, ¿cierto? Tres variables. ¿Por qué aquí me pasan solamente una por parámetro? ¿Por qué no me pasan la cantidad de personas y el vector personas también? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Sí, a ver, lo que pasa es que un constructor lo que hace es inicializar todas las variables internas de una clase, ¿ya? Entonces aquí tenemos tres variables. Él tiene, el constructor, todos los constructores tienen que inicializar todas las variables internas de la clase para que después no me quede alguna indefinida. Por lo tanto, este constructor tiene que inicializar tres variables. Pero ¿por qué se le pide al usuario una sola? ¿Por qué no se le piden tres? ¿Por qué se le pide una sola?
¿por qué no le pido la cantidad? Por ejemplo, estoy pidiendo la cantidad máxima, ok, pero ¿por qué no le pido la cantidad de personas? ¿O por qué no le pido un arreglo de personas? ¿Tiene sentido que yo le pida eso al usuario? ¿O que yo lo cree de cero? A ver, piensa un poco. Que después se pueden agregar más. Sí, exacto. Más o menos por ahí, exacto, exacto. Porque el tema es que cuando se crea el contenedor no tiene ninguna persona, cero personas, ¿ya? Por lo tanto, esta variable, el valor siempre va a ser cero. No tengo que pedírsela al usuario. Yo sé que siempre va a ser cero cuando me creen el contenedor, ¿ok? Y este arreglo siempre va a ser un arreglo vacío. Va a ser un arreglo vacío cuando yo cree el contenedor al principio, por supuesto. Ya después le puedo insertar, eliminar y lo que sea. Pero al principio va a ser un arreglo vacío. Por lo tanto, yo el arreglo y la cantidad de personas, yo las defino dentro del constructor, pero no tengo que pedírsela al usuario. Porque no tiene sentido que el usuario me diga, mira, créame un contenedor que tiene 5 personas. O al menos para la lógica esta que usamos acá de contenedores. Porque ya, que tenga 5 personas, entonces ¿cómo te agrego esas 5 personas? ¿Te las pido una a una? ¿Cómo? Entonces no, aquí hay contenedores. Yo simplemente cuando el usuario me pida que cree un contenedor, yo lo creo vacío. Después si él quiere que tenga personas, que las va insertando una a una. Entonces como lo creo vacío, este va a ser un arreglo vacío de esta cantidad de elementos que me va a pasar el usuario y esta va a ser una variable que va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces básicamente es por eso. Ya, entonces, a ver. Acá. A ver, ¿cuál es el tiempo que nos queda más o menos? Igual no quiero tomar todo el tiempo de la clase para que... Bueno, no sé si ver algo, un poco del código, pero no quiero ver todo el código ahí para que quizás el profe de Ítalo termine de verlo con ustedes. Pero les voy a enseñar un poco. A ver, básicamente aquí tengo la clase persona. Si no ponemos la variable canmax que va en el constructor, me refiero a poner la cantidad máxima en la línea del vector en los corchetes. A ver, no es que no se la pidamos al usuario por el constructor. A ver, para los que están viendo el video ahí, le leo la pregunta. Dice, si no ponemos la variable canmax, es decir, la cantidad máxima dentro del constructor, ¿qué va en dentro de la clase, perdón, qué va en el constructor? La cantidad máxima en la línea del vector de los corchetes. Me imagino que me preguntas acá. En el constructor, claro, acá. ¿Qué va acá? ¿No? Es decir, cantidad máxima, lo que les digo que no es necesario ponerla acá dentro de la clase. Es decir, aquí no es necesario poner cantidad máxima. Esto es opcional. Pero acá sí hay que pedírsela al usuario. Ya, aquí sí tengo que pedírsela al usuario. Es decir, si no la pongo acá. Ya, si no la pongo acá, tengo que inicializar con lo que me dé el usuario nomás. ¿Ya? Igual funcionaría. Igual funcionaría lo que ahora en vez de pedir esta variable, lo que voy a tener que hacer todo el rato es poner personas.len. Ya, por ejemplo, aquí yo tengo en varias partes. Tengo lugares donde dice canmax. A ver, por ejemplo, acá. Por ejemplo, ahí dice this.canmax. Pero si ya yo no tengo esa variable, entonces aquí lo que tendría que decir es this.persona.len. ¿Entiendes? Es decir, donde quiera que dice canmax, sustituirlo por personas.len, igual va a funcionar. ¿Ok? Pero bueno, yo creo que quedaría mucho más limpio tener esa variable ahí. A eso me refería. A ver, la clase persona, esto es del diagrama de clase este que están viendo acá. ¿Ya? La clase persona es bien parecida a la que ven acá. Root, string, nombre, string, edad, int, ¿ya?
Entonces, root, nombre, edad. Es como una traducción casi literal, ¿ok? Entonces aquí se inicializan todas las variables internas, como les dije. En este caso sí le piden las 3 al usuario, porque necesita pedir las 3 al usuario. No hay ninguna que sea por defecto. ¿Ya? Entonces aquí están los get y el... Todo tiene get, perdón, todo tiene set excepto el root. El root lo puse ahí de solo lectura. ¿Ya? Es decir, puedes cambiar la edad de la persona, el nombre, pero el root no. Y este es el toString. El toString. No sé si habíamos visto ya el toString. El tema del override del toString y del equals. ¿Sí o no? ¿Alguien me puede confirmar por el chat si vimos el tema del toString y del equals de un objeto? ¿No? Ah, ya. Ahí se lo explico ahora un poquitito. Ya. Ya, toString no. Ok. Ya. Entonces, en cuanto al contenedor, primero, a ver, es que quiero comentarles algo primero y ahí si quieres después les explico el tema del toString y del equal. Pero bueno, aquí como ven, yo solamente pido la cantidad máxima por esto, porque yo creo un arreglo vacío, no necesito pedir solo al usuario. Y lo otro es que la cantidad de personas inicialmente va a ser 0. ¿Ok? Entonces este insertar es insertar en un arreglo, como lo de la primera prueba, insertar en un arreglo, lo que ahora en vez de tenerlo en una función lo vamos a tener dentro de una clase que va a englobar todas las operaciones sobre este arreglo. Ya tenemos el insertar, tenemos el buscar, que yo busco y devuelvo la posición donde lo encontré. Ok. Esto después si quieres lo vemos en más detalle, pero quiero explicarle otras cositas que me interesan más. Este es el eliminar, que lo primero que hace es buscar una persona por su root y si la posición es menor que 0 retorna false. No la pudo eliminar porque no la encontró. Y si no es 0, eso quiere decir que la encontró. Entonces yo voy desde la posición hasta el penúltimo elemento corriéndolos hacia la izquierda. ¿Ya? Y después digo dis.cantidad menos menos. Es decir, la cantidad de personas ahora disminuye en 1. Ese sería el eliminar. El obtener personas simplemente yo veo si la posición está dentro de los rangos. ¿Ya? Fíjense que los rangos no es la posición final del arreglo, sino la cantidad de personas que yo tenga. Igual aquí cuando voy a eliminar, cuando yo voy hasta el final, no voy nunca hasta el final del arreglo, sino que voy hasta el final de los datos que yo tengo. Porque recuerden que al final del arreglo siempre hay datos que no estoy ocupando, porque yo sobredimensiono el arreglo. ¿Ok? Entonces, obtener personas básicamente es la posición es positiva y es menor que la cantidad de personas que yo estoy almacenando. Sí, ah, ya, entonces devuelve la persona en esta posición. Si no, retorna null, porque en realidad no encontré. Me diste una posición que no es válida, entonces no te voy a dar ninguna persona válida. ¿Ok? Entonces, ¿qué cantidad de personas? Básicamente es el get de esto. Cantidad de personas. ¿Ya? Y el toString que ahí les voy a hablar otro poco. Pero antes de eso les quiero comentar algo rápido de por qué utilizamos los contenedores. Porque yo les digo que esto es una buena práctica ocupar contenedores. A ver, imagínense que yo no ocupo contenedores. Yo digo, oye, un hospital tiene muchos médicos. O doctores o lo que sea. Ya, esto es un hospital, ya, que tiene una relación. Un hospital, una relación de, vamos a poner que de uno a muchos. Porque un hospital sin un médico no es hospital. Ya, entonces. Ahí está. De uno a muchos. Entonces yo digo, ok, aquí hay dos maneras de implementar esto. Primero, la que yo les había comentado en la clase pasada, que era, defino aquí una variable interna que sea de tipo medi arreglo. ¿Ya? Esto lo puedo hacer. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene eso? El problema que tiene eso es que cuando yo vaya a insertar en este arreglo interno, ¿no? Tengo que hacerlo a través de alguna operación. Entonces, si yo hago eso, tengo que aquí definir insertar médico, insertar médico, ¿ya? Y pasarle el médico que voy a insertar. Ok. Ya, eliminar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí todas las operaciones que yo quiera poner.
Ojo, esto es algo importante también. En un contenedor ustedes no tienen por qué poner todas las operaciones. No tienen que poner buscar, insertar, eliminar. Sino que tienen que poner según las operaciones que necesite dado su requerimiento. ¿Ya? Si a usted le dice, el sistema tiene que insertar médicos y poder buscarlos por el root. Listo. Solamente insertar y buscar. No tienen por qué eliminarlo. ¿Ok? Ahora, lo que sucede acá es lo siguiente. Imagínense que después en su diagrama de clase tienen otra variable, otra clase que se llama clínica. ¿Ya? Y tiene otros datos diferentes al hospital, pero también tiene varios médicos. Por lo tanto, entonces aquí tienen que tener también un arreglo que sea de esto y que sea de tipo medic array, ¿ya? Y que se relacione con esta clase también. Uno muchos. ¿Ok? ¿Cuál es el problema ahí? Que aquí van a tener que poner insertar de nuevo, eliminar de nuevo, ¿ya? Entonces van a tener que implementar algo que es exactamente la misma lógica en dos lugares diferentes. ¿Ya? Eso es algo... esa es una primera desventaja de hacerlo así. Y la segunda desventaja es que acá estoy poniendo lógica que no tiene que ver con esta clase. ¿Ya? Porque esto de insertar médico, eliminar médico, no es propio de un hospital, sino es algo que tiene que ver más con un arreglo. ¿Ok? Tiene que ver más con este arreglo en sí. ¿Entiendes? Al hospital no le interesa tener una operación que se llame insertar médico. No. ¿Entiendes? Entonces, lo que podemos hacer aquí, que es lo que yo les decía, es tener acá, en vez de estar enlazando de uno a muchos, enlazar de uno a uno y enlazar con una clase contenedora. ¿Ya? Que se llame lista médico. ¿Ok? Entonces lista médico va a tener internamente estas tres variables que dijimos, ¿ya? Máximo, máxima cantidad, qué sé yo. Pero fíjense que entre esas tres hay una que se llama esto. Exactamente eso que está ahí. ¿Ya? El arreglo de médico. Entonces aquí yo puedo poner el insertar, el eliminar y listo. Entonces ahí yo me quito el problema de este código repetido, lo saco de acá, saco esta variable de acá. Aquí igual saco esta variable de acá. Y saco este código aquí repetido. Entonces ahora en hospital solamente tengo la lógica que tiene que ver con el hospital. En la clínica tengo la lógica que tiene que ver con la clínica y no repito código. ¿Ok? La lógica que tiene que ver con el arreglo la separo acá en una nueva clase. Entonces aquí ahora lo que tengo que tener es una lista de médicos que va a ser de qué tipo? De este que ven acá. Lista M. Ya esto no es arreglo porque esto es ya un solo tipo. Y por eso es que es de 1 a 1. A pesar de que esto contiene varios médicos, es 1 a 1. ¿Ok? Porque un hospital almacena una lista de médicos. Y una lista de médicos almacena varios médicos. ¿Ok? Entonces, lista M, que va a ser de tipo lista. Fíjense que ahora toda la lógica que se repetía en estos dos lugares, ahora yo la pasé para acá. Y entonces ahora sí, yo pongo aquí la relación con la clase médico. ¿Ya? Y aquí yo pongo la clase médico, con todas las cosas que tiene un médico y con todas las operaciones que tiene que realizar. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que cuando esto es un contenedor vamos a ocupar un símbolo especial que es este de acá, el rombito. Entonces, cuando tengan un contenedor, ustedes ponen el rombito y ponen en ese contenedor cuántos médicos pueden almacenar. En este caso voy a poner que puedo tener de uno a muchos. ¿Ya? Y entonces el rombito ese que ven ahí, lo que quiere decir es que esta clase está creada porque es un contenedor de esta otra. No tiene otra función que ser un contenedor de esa otra. ¿Ok? Entonces básicamente eso. Básicamente por eso es que necesitamos los contenedores. Y en un diagrama de clase va a quedar algo así como lo que está acá. ¿Ya? Es decir, yo cuando tengo una relación de una clase a otra, como veían, hospital iba de uno a muchos en cuanto a médicos. Entonces cuando tengo una relación de uno a muchos, o de cero a muchos, o lo que sea, lo que hago es crear un contenedor entre medio de esa relación. Y entonces que me quede de uno a uno con ese contenedor y después del contenedor a la clase contenida hago este rombito y de acá pongo la multiplicidad. Es como la multiplicidad que había de hospital a médico se queda acá. Y la multiplicidad que había al inicio es la que hay acá.
¿ya? Entonces aquí sí tiene que haber uno y aquí tiene que haber de uno muchos. Y listo, eso es porque lo necesitaba. Ahora, en cuanto al toString, lo que pasa es que todas las clases acá en Java, a ver, yo trabajé en un hospital y cuando llegaba un médico nuevo lo agregaba a mano en la lista del SQL. Sí, suele pasar. Los famosos parches. Ya, a ver, todas las clases que nosotros creamos en C++, en este caso creamos una clase persona y una clase lista persona, la clase que sea, todas las clases creadas por nosotros, ya, o por cualquier otro programador, heredan, es decir, tienen ya, aunque yo no implemente nada de esa clase, ya tiene algunas cositas implementadas por defecto. ¿Por qué? Porque hay una clase en Java que se llama Object, que es como la semilla de todas las clases. ¿Ok? Es la clase semilla de todas las clases. Entonces, cuando yo digo, ok, quiero crear una clase que se llama persona, todo lo que hay en Object va a estar en persona también. Ahí cuando demos herencia vamos a ver un poquito más por qué pasa esto y todo eso. Pero bueno, básicamente es Object es como algo que ya tiene ciertas cosas por defecto y cuando yo creo una nueva clase, todas esas cosas que tiene por defecto también la va a tener esa nueva clase. Ya sea persona, sea lista persona, la clase que sea. La clase que sea va a tener todo lo que tiene Object, ¿ya? Entonces Object tiene varios métodos, pero los que más vamos a utilizar son uno que se llama equals, que ya de algo les suena, porque tu string lo tiene, el string lo tiene, y otro que se llama toString. toString, ya. toString. Entonces, el equals, ¿para qué se ocupa? El equals se ocupa para poder comparar dos elementos, ¿ya? Por defecto, el equals, ¿qué es lo que compara? Por defecto, el equals lo que compara es la dirección de memoria donde están los elementos, que es lo que le pasa con el string. Por eso es que el string ustedes tienen que poner punto equals. No pueden poner igual igual, porque lo que pasa es que el punto equals por defecto lo que hace es eso. Lo que hace es igual igual, y el igual igual compara direcciones a no ser que sea un tipo básico del sistema. ¿Ok? Entonces, para que ustedes, si ustedes quieren que el equals se comporte diferente al igual igual, tienen que implementarlo. Entonces, en la clase string, en algún lugar, implementan el método equals para que compare si tiene dos strings. Bueno, los strings por detrás se implementan con arreglos de char, ¿ya? De caracteres. Entonces, si tiene dos strings, comparar que los arreglos de caracteres tengan la misma longitud y después ir posición por posición viendo si en cada posición los caracteres son iguales, ¿ya? Eso es lo que hace el punto equals de string. Ahora, por ejemplo, a lo mejor el punto equals de persona, yo quiero que lo que haga es que compare el root de las dos personas. O que dos personas son iguales si tienen el mismo nombre, no sé. Por alguna razón quiero que sea así. O dos personas son iguales si tienen la misma edad. ¿Ya? Entonces, en dependencia de cómo ustedes quieran que se comporte la comparación entre dos personas, ustedes implementan el equals. ¿Ya? Y el toString es un método que no es para comparar. El toString es para mostrar en consola o lo que sea, imprimir de alguna manera. ¿Ya? Entonces lo que pasa es que el toString, ¿cómo se llama? Lo que hace es imprimir algo por consola. ¿Ya? Entonces, a ver. Aquí, para ponerle un ejemplo. Eso es otra cosa. Cuando ustedes quieran utilizar un método que esté en el object, ¿ya? Que no es como propiamente tal de los que ustedes están implementando, sino que lo están utilizando los que vienen por defecto en un object, arriba tienen que ponerle override, @override, ¿ok? Y entonces el toString siempre tiene que ser público, devolver un string y no recibe nada por parámetro, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen que retornar el string que ustedes quieren que se muestre una vez que le pidan imprimir cierta persona. Entonces fíjense, aquí yo digo, mira, bueno, este es el toString de lista persona que es un poquito más complicado. Déjenme mostrarle primero el de persona. Mira, el toString de persona, ¿no es? Yo tengo persona, abro llave y después pongo root igual al root que sea. ¿Ya? Después coma, nombre igual a nombre que sea. Coma, edad igual a la edad que sea. ¿Ya? Y entonces cuando yo le diga a cualquier persona, ¿ya? Yo tengo persona P, se llama P y pongo p.toString, me va a dar este
¿Qué pasó? Me va a dar este string de acá. ¿Ya? Entonces lo puedo imprimir y todo eso. Si ustedes imprimen una persona sin llamar al toString, pruébenlo para que vean que lo que va a hacer es imprimirle una cosa rara que es como la dirección en memoria. Que es lo que hace por defecto el toString. ¿Ok? Pero bueno, si quieren darle como otra manera de imprimir, lo pueden hacer así. Entonces aquí el toString de lista, lo que yo hago es llamar al toString de todas las personas que hay dentro de la lista. ¿Ok? Y que me separe todas las personas por coma. Es decir, que empiece con el corchete y después llame al toString de todas las personas separadas por coma y ahí cierre el corchete. Entonces después pongo lista persona, abro llave, personas igual a el resultado de concatenar todos los toString de las personas y después cantidad de personas igual a la cantidad que es lo que hay internamente acá. ¿Ok? Y entonces así yo puedo imprimir, a ver, por ejemplo, mira, acá yo tengo 3 personas, inserto las 3 personas en mi lista y luego imprimo la lista. ¿Ya? Entonces, como yo sobreescribí el toString, miren lo que va a pasar. ¿No ves? Me imprime la lista como yo le dije que le imprimiera. Eso es lo bacán que tiene el toString. ¿No ves? Si yo... Si yo hago esto... Bueno, aquí en realidad comenté el de persona, tenía que haber comentado el de este. Tenía que haber comentado este de acá. Es decir, si yo quito el toString que implementé yo y dejo el que está por defecto, cuando haga... ¿dónde está? Cuando haga print line, fíjense que aquí estoy haciendo print line, una variable que es de este tipo de esta clase, ¿ya? Si yo esta clase no tengo sobrescrito el toString, él va a utilizar el toString por defecto de object. Y el toString por defecto de object lo que hace es imprimir esto, ¿no? Es decir, ¿cuál es la clase? ¿Cuál es la clase? Bueno, este es el paquete donde está la clase, este es el nombre de la clase, y cuál es la dirección de memoria donde está la instancia. ¿Ok? Y en realidad eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que me imprima esto que yo le estoy diciendo acá en el toString. Entonces, toString es súper útil para esas cosas. Y bueno, y el punto equal es para comparar. Porque yo puedo tener 2 personas que se llamen exactamente igual con el mismo root, pero cuando lea igual no sé igual porque Java no sabe cómo compararlos. Entonces, yo aquí puedo poner override el equals y ahí decirle cómo yo quiero que compare 2 personas. ¿Ya? Eso lo podemos hacer ya en la otra clase porque estamos fuera de tiempo. Y entonces, no sé, ahí después cuando yo vuelva, si todavía tienen curiosidad del equal, me lo recuerdan y me dicen, profe, puede implementar el equal de personas para que vean un poquitito cómo es. Pero no es difícil, es igual con override, poner el equals. De hecho, parece que, a ver, parece que si nosotros ponemos equals, parece que el IntelliJ, oye, el IntelliJ es súper inteligente. El IntelliJ, ¿qué dice? Next, ya. ¿Qué quieres poner en el equals? El root nomás. Next, finish. Y igual return true, igual a null, get class. Bueno, aquí aquí le están poniendo más de la cuenta. Pero bueno, en realidad ya con esto, yo creo que con esto funciona bastante bien. Ya, y aquí más que esto. Algo así no es. Es decir, esto siempre tiene que ser así. Porque recuerden que esto viene de object. Por lo tanto, lo que recibe por parámetro tiene que ser un object. No puede ser un string. O no puede ser nada que no sea object. Porque el equals este que ustedes están utilizando es de. ¿Cómo se llama esto? Es de object. Por lo tanto, esto de acá arriba no puede cambiar. Public, boolean, equals, object o, eso no puede cambiar. Ahora, lo que ustedes sí saben que cuando le hagan un equals a una instancia de este tipo, bueno, el object puede ser persona. ¿Entiendes? Tiene que ser persona.
Entonces usted le dice a Java, mira, explícitamente te convierto ese objeto a persona porque yo sé que va a ser persona. Ok, Java va a confiar en ti y va a tratar de convertirlo a persona. Si no es una persona lo que pasaron, entonces va a dar un error. Pero bueno, Java va a confiar. Y aquí, bueno, aquí ustedes toman el root de esa persona y lo comparan con el root interno, que es el this.root. ¿Ok? El root interno lo comparan con el root de la persona y si son iguales, eso va a retornar true. Y si son diferentes, va a retornar false. Entonces cuando ustedes digan persona 1 igual a persona 2, lo que va a hacer por detrás, no, igual no. Persona 1 punto equals persona 2, lo que va a hacer por detrás es llamar a este método y va a compararlo utilizando este criterio. Si quieren compararlo por nombre, bueno, lo cambian el nombre. Si quieren que sea igual el root y el nombre y todo, ya, lo pueden comparar todas las cosas. Y solo que sea true cuando sea todo igual. Eso ahí lo pueden variar. Ya. A ver, en el chat, ¿alguna duda? Yo conozco un ingeniero de informática y programa en Python porque ya es más complicado. A ver, depende de lo que hagas en Python. Depende de lo que hagas en Python. Pero Python tiene cosas también que están al nivel de Java. Claro, pero me imagino que no es orientación objeto ni nada de eso en Python. Pero sí, es más intuitivo Python, puede ser. Pero igual tiene, no sé, igual programar en Python. Bueno, programar mal en Python es fácil. Pero programar bien siguiendo buenas prácticas y algoritmos a veces complejos no es fácil en ningún lenguaje. ¿Ya? De hecho, a mí me gusta. A ver, a mí me estoy mojando un poco. Pero me gusta más Python que Java. Igual tiene como más. Tiene más. ¿Cómo se dice? Más comunidad, se podría decir. Cuando ustedes buscan alguna librería para hacer algo en Python, ya tiene. Lo tiene. Y es mucho más fácil instalarle en Python. En Java hay que dar la media vuelta. No es compilado. Es súper más fácil de desplegar el. ¿Cómo se llama? El servidor. Desplegarlo, no sé, en la nube y todas esas cosas. Si lo quieres desplegar en Java tienes que hacer 1000 trucos porque a veces no funciona, no es compatible o lo que sea. Ya. Pero igual depende de lo que quieran hacer. Java es súper bueno para otras cosas. Depende de lo que quieran hacer. Programación en Android, bueno, Java es el número uno. De hecho, Java y Python están ahí batidos siempre con el primer puesto. De los lenguajes de programación más utilizados. Son los dos más utilizados. Java se utiliza muchísimo también y Python también. Los dos son buenos lenguajes, son muy buenos lenguajes. Depende de lo que quieran hacer. Igual, no sé, Machine Learning, inteligencia artificial y todo eso, olvídense de eso. Eso es Python casi 100%. Sí, Python está creciendo mucho. Ya, entonces yo voy a dejar de grabar acá. Cualquier duda, no sé, que está viendo el video lo puede dejar en los comentarios. Si está en la clase, me puede enviar un correo. Chao, chao.